las sombras con Phil Moon y Jules Estrada. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra noche favorita del año. Nosotros somos Jules Estrada y Phil Moon, llegando para acompañarlos en este especial. Ya el aire tiene un ligero olor a miedo, los gatos negros acechan, las historias se escuchan, y nosotros, así como todos ustedes amantes del terror, cada 31 de octubre volvemos para celebrar Halloween. Así es, Jules, un saludo para todos los que nos escuchan en este episodio especial de Halloween de Lo que susurran las sombras. Hoy, pues como es un episodio especial, quisimos probar algo diferente. Ya saben que normalmente hacemos relatos tipo radionovela de terror. Hoy haremos un formato más cercano, más de charla entre amigos, pero por supuesto no vamos a dejar de lado lo macabro y lo terrorífico, que es lo que siempre caracteriza a Lo que susurran las sombras. Exacto, Felipe. Y queremos aprovechar para saber qué piensan ustedes. ¿Les gusta más este formato donde vamos a conversar sobre el tema de la semana o prefieren las historias dramatizadas que siempre hemos publicado? Por eso, les vamos a dejar una pequeña encuesta en la descripción de este capítulo. Sea como sea, hoy vamos a tener un episodio lleno de muchos datos perturbadores, a la vez que curiosos, historias trágicas, criaturas monstruosas y mucho más. Así que acomódense, apaguen las luces y empecemos con algunos datos curiosos sobre el origen del Halloween. Voy a empezar yo contándoles un poco del origen de esta festividad. Aunque ya muchos conocemos de dónde viene esta celebración, vamos a profundizar más para quienes nos escuchan. Pues resulta que existió una antigua fiesta celta llamada Samhain, que se celebraba hace más de 2000 años en Irlanda, Escocia y alguna parte de Inglaterra. Los celtas creían que la noche del 31 de octubre, el mundo de los vivos y de los muertos se unía y los espíritus regresaban a la tierra. Por eso ellos, para protegerse, acostumbraban a encender hogueras y usaban máscaras y disfraces para evitar que esos espíritus los reconocieran. De ahí que los disfraces sean parte fundamental de la celebración. Claro, de hecho en los tiempos antiguos los disfraces eran muy distintos, ¿sabes? Se usaban máscaras que representaban a la mismísima muerte. De esta manera sentían que estaban libres de aquellos espíritus que venían en búsqueda de sus almas. Pero los disfraces no son el único elemento distintivo del Halloween. Entre tantas calaveras, brujas y fantasmas hay una figura que se ha transformado prácticamente en un referente visual por antonomasia de la celebración. ¿Cuál crees tú que es? Me imagino que las calabazas. Exacto. Y te cuento que es una tradición con un origen también bastante curioso. Resulta que existe una vieja leyenda, una historia irlandesa que habla sobre un hombre conocido como Jack el Tacaño o Stingy Jack. Eso suena a puro apodo delincuente. O de loco. O de ambos. Sí, yo también creo que de ambos. Y ya vas a ver que sí, Jack era un tipo astuto, tramposo y amante del alcohol. Una noche, según cuenta la historia, invitó al mismísimo diablo a beber con él. Pero cuando llegó la hora de pagar, Jack no quiso gastar ni una moneda, así que convenció al diablo de convertirse en una moneda para pagar la cuenta. Cuando lo hizo, Jack lo atrapó metiéndolo en su bolsillo junto a una cruz de plata. De esa forma impidió pues que el diablo pudiera volver a transformarse en su forma original. O sea que técnicamente logró engañar al diablo. Eso suena que era bastante valiente o bastante tonto. Yo creo que tenía un poco de ambas. Jack lo liberó solo después de hacer que el diablo le hiciera una promesa, que no iba a reclamar su alma cuando él muriera. El trato pues ya estaba hecho, pasaron los años y como era de esperarse, pues Jack finalmente murió. Pero cuando fue al cielo no lo dejaron entrar, porque su vida había sido demasiado llena de pecados. Y supongo que el infierno tampoco era ya una opción. Exactamente. El diablo, pues como le había hecho esta promesa, tampoco lo recibió. Pero pues tuvo un pequeño gesto de crueldad con él. Cuentan que le arrojó una brasa del infierno para que iluminara su camino eterno en la oscuridad. Jack vació un nabo y colocó la brasa adentro y siguió vagando así por la tierra, condenado a andar sin descanso con su linterna improvisada. Y así nació Jack of the Lantern, o como lo conocemos hoy, Jack-o'-lantern. Con el tiempo, los irlandeses llevaron esta historia a América y allí el nabo fue reemplazado por la calabaza, que es pues más grande y más fácil de tallar. Desde entonces, cada Halloween, esas luces naranjas representan el alma errante de Jack buscando un lugar donde descansar sin encontrarlo jamás.
Bueno amigos, entonces cuando vean una calabaza iluminada en el jardín de alguien, tal vez, solo tal vez, estén ayudando a Jack a no perderse otra vez en la oscuridad. Exactamente. ¿Qué tal te pareció la historia de las calabazas? Brutal, muy buena historia. Pero bueno, no olvidemos que es una historia de ficción. En cambio ahora les vamos a contar algunas historias perturbadoras y trágicas que en realidad pasaron una noche de Halloween. Es que la realidad siempre termina superando a la ficción. Halloween tiene su lado oscuro fuera de la ficción, porque hay noches de terror en lo que nada fue actuado. No, y aunque no queremos dañarles la fiesta, vale la pena recordar que hasta lo más inocente se puede volver una pesadilla. ¿Vos sabías que durante muchos años hubo padres en Estados Unidos que le prohibieron a sus hijos pedir dulces casa por casa por culpa de un hecho que tuvo lugar en 1974? En Texas, un padre dio a sus hijos y a otros niños del mismo vecindario caramelos envenenados, los cuales tenían en su interior cianuro. Estos fueron mortales para su hijo de 8 años, Timothy. Pero ojo, el padre contrató antes del asesinato varios seguros de vida a nombre de su hijo para cobrarlos después de fallecido. Ronald O'Brien, como se llamaba este asesino, fue descubierto y condenado a muerte, ejecutado en 1984 y siempre será recordado como Candyman, el hombre que mató en Halloween con caramelos. Qué fea la historia. Hay que estar muy muy loco para hacer algo así. ¿Pero ese es el mismo Candyman de las películas? No exactamente. Aquí hay mucha confusión porque en realidad existen 3 Candyman distintos. Primero está el Candyman literario. Este es el que aparece en 1985 en The Forbidden, un cuento de Clive Barker. En esta versión, el personaje es una figura misteriosa asociada a la pobreza urbana y a las leyendas locales, pero no tenía un nombre ni un origen racial definido, y menos la historia trágica que hoy muchos creen que es parte del mito. Luego, en 1992, llega la adaptación al cine y nace el Candyman cinematográfico, ahora sí con un trasfondo totalmente nuevo. Lo llaman Daniel Robatel, un artista afroamericano del siglo XIX brutalmente asesinado por enamorarse de una mujer blanca. Es esta versión, la del espejo y decir su nombre 5 veces, la que se volvió icónica y se expandió como una leyenda urbana tal como la conocemos hoy. Bueno, y aparte de estos dos, existe el Candyman de la vida real, el original, ocurrido antes de ambos, Ronald O'Brien, quien en el 74 envenenó caramelos en Halloween para asesinar a su propio hijo y cobrar el seguro de vida. Cuando la prensa lo apodó Candyman, el nombre quedó asociado al pánico de los dulces contaminados. Ya con el tiempo mucha gente mezcló sin querer este crimen con el personaje de ficción. Así que no son el mismo Candyman. Uno nació en la literatura, otro en el cine y el más aterrador, lamentablemente, fue el de carne y hueso. Es increíble cómo algo tan cotidiano como pedir dulces pues se haya transformado en una fuente así de paranoia, ¿no? De hecho, todavía hay muchas familias que revisan pues uno por uno los dulces de sus hijos cuando los reciben. Y no los culpo. La idea de que una amenaza pueda venir disfrazada sonriendo detrás de una puerta decorada con telarañas falsas tiene algo profundamente inquietante. Bueno, ya hablamos de leyendas y de personajes como Jack O'Lantern o el famoso Candyman, pero lo que viene ahora es un caso real y ocurrió justo en Halloween, aquí muy cerca de nosotros en Ripollet, un pueblo de la provincia de Barcelona. Vale, entonces vayamos con una historia de terror local. Exactamente, su nombre era María Dolores Ramírez, aunque todos la conocían como Mahores. Tenía solo 15 años y vivía en el municipio que ya hemos mencionado. Era una chica como cualquiera, alegre, extrovertida, pasaba horas en internet subiendo fotos y escribiendo en su Fotolog. No sé si te acuerdas de esa red social. Sí, me acuerdo de esa época, cuando éramos emos y decíamos que estábamos deprimidos. La verdad, yo ahora me deprimo más que cuando era emo. Ser adulto es definitivamente más triste. Sí, eso seguro. Pero continuando con nuestra historia, había un chico, se llamaba Sergio, también tenía 15 años, iban al mismo instituto, se gustaban, se escribían, se mandaban canciones. Hasta allí, típico amor adolescente. Sí, pero pues, como todo amor adolescente, también con sus detalles de ansiedad, de celos, de inseguridad. Resulta que antes de Halloween, Mahores escribió algo en Fotolog, un mensaje que decía algo así, a ver, lo leo textualmente. ¿Qué significa nuestro video en este video de Facebook? ¿Por qué lo publicaste? Ese video era nuestro y privado. ¿Era un video privado de ellos? Eso parece.
Nadie sabe exactamente qué contenía, pero se cree que fue eso lo que detonó todo. La noche del 31 de octubre, mientras todo el mundo se preparaba para celebrar Halloween, Sergio fue a buscar a Mahores. Tocó el timbre de su casa. Ella bajó con una bata y zapatillas, me imagino que pensando que él quería hablarle y tal vez, pues no sé, reconciliarse. Y me imagino que no fue así. Pues no, fue todo lo contrario. Lo que cuentan es que se fueron hacia un descampado que estaba allí cerca. Nadie sabe exactamente cómo se desarrolló pues la situación durante esos minutos. Lo único cierto es que Sergio sacó una navaja y la degolló. Entonces la reconciliación terminó en tragedia. Lo más perturbador es que toda la historia de amor estaba ahí escrita en sus redes, así como si hubiera sido una historia que se iba narrando sola. Habían muchos mensajes de amor, de tristeza, de miedo, como la crónica de una muerte anunciada. Tremendo pensar que algo tan común como una relación adolescente, las redes sociales o un simple malentendido puede terminar en un crimen tan horrible. Bueno, esto nos demuestra que los monstruos no siempre son seres de aspecto horroroso. A veces se pueden camuflar bajo la piel de un padre ambicioso o un adolescente perturbado detrás de la pantalla de un ordenador. Pero ya que hablamos de monstruos, vamos de nuevo al campo de lo paranormal y de las leyendas urbanas. ¿Qué te parece si a continuación hablamos de criaturas aterradoras del folclore? A ver, empieza tú, Jules. ¿De qué nos vas a hablar? A mí hay una que me apasiona muchísimo. Además, porque conozco personas que han tenido contacto con esta entidad. Es muy conocida y existen muchas versiones en diferentes lugares del mundo. Especialmente he escuchado mucho en Latinoamérica. Y es la chica o la mujer de la curva. Uf, ese es un clásico. Yo también tengo algunas historias al respecto, pero cuéntanos primero la tuya. Bueno, hace algunos años tuve un profesor de castellano que me contó algo muy fuerte que vivió su mejor amigo en un lugar que yo sé que vos conoces. Bueno, y para los que no sepan, Felipe y yo somos de un pueblo de Colombia llamado Pradera, que queda cerca a Cali. Saliendo de ese pueblo en la vía que va hacia otra ciudad cercana que se llama Palmira. Vale, ya sé de qué lugar estás hablando. Del famoso o muy poco famoso para todo el misterio que tiene. Es un lugar llamado El Guaco. Es un tramo de carretera entre Palmira y Pradera, que está literalmente en medio de Cañaduzales. El que quiera puede googlearlo. Pueden ir ahorita al sitio de Google Maps y lo pueden ver. Está allí en ese tramo de carretera. Exacto. Sobre ese lugar yo creo que podríamos hacer un programa o varios programas enteros. Yo podría decir que es uno de los lugares más embrujados que existen. La verdad es que es un tema muy poco conocido, pero de verdad queda para mucho. Pero nada, continúa, porque seguro esta es una de las tantas historias espeluznantes que ya han pasado allí. Sí, de hecho, esta historia es muy conocida por las personas del pueblo. Muchos saben de alguien a quien le pasó. Como te estaba contando, el profe tenía un amigo muy cercano, un médico muy reconocido en los años 80 por la zona y quien atendió pacientes en distintos municipios aledaños por varios años. Eso sí hay que destacar que era un hombre joven, adinerado y con una debilidad fuerte por las mujeres. No se le resistía a ninguna, según me contaron. Una noche que regresaba de un pueblo vecino a Pradera, más o menos a las 3 de la mañana, justo iba pasando por el Guaco cuando vio una mujer joven para al lado de la curva haciéndole señas para que la llevara. Obviamente no iba a dejar pasar la oportunidad de conocerla y se detuvo. Cuando la mujer se subió al carro, le dijo que apenas había salido de trabajar de una finca cercana y que necesitaba llegar a Palmira. El doctor, al ver que era una mujer muy bonita, la invitó a tomar algo antes de llevarla a la casa en un gesto de cortesía, pero con la intención de conocerla e intentar conquistarla, claro está. Fue así como llegaron a un amanecedero cercano, donde pidieron comida, un par de cervezas, bailaron y hablaron por un rato, y ya luego retomaron el viaje. Al llegar a la ciudad, ella le señaló el camino a su casa y la dejó en la puerta, no sin antes pedirle que se volvieran a ver. Pero la cosa no acaba ahí. Resulta que cuando el doctor llegó a su casa, se dio cuenta de que en el asiento del copiloto la mujer había dejado su saco. Por la mañana decidió regresar a la casa donde la dejó y tocó la puerta con excusa de entregárselo. Pero quien le abrió fue un hombre a quien le preguntó sobre la joven y mirándolo medio dudoso le pidió que se la describiera. Luego de escucharlo le pidió que entrara a la casa. Ya allí el doctor lo primero que vio fue una enorme foto colgada en la pared donde aparecía ella. En ese momento le indicó que esa era la mujer que la noche anterior había conocido, pero el hombre le respondió que eso era imposible, porque esa joven
era su hermana mayor, la cual había fallecido años antes, víctima de un atropellamiento en esa misma vía una madrugada luego de salir de trabajar. Y que esa no era la primera vez que se acercaban hombres con la misma historia a buscarla. Pues el doctor quedó en shock. Estaba muy incrédulo con la historia, pero aún así se fue. La cosa es que no podía creer lo que le había pasado y unos días después volvió al estadero donde había ido con aquella mujer. Él sabía que allí le iban a aclarar las cosas ya que habían varios testigos de lo que vivió. Pues para su sorpresa, el mesero que los atendió esa madrugada le contó que efectivamente él llegó pasada las 3 de la mañana, pero sin acompañantes. Pidió comida para 2 y 4 cervezas, pero solo consumió la mitad. Durante varias horas habló y bailó completamente solo. Y aunque para todos era algo raro, nadie se metió ni preguntó nada, porque él llevaba dinero y estaba pagando bien por el servicio. Además de que estaban acostumbrados a que a esa hora llegaran toda clase de locos. El doctor decía que jamás había sentido tanto miedo en su vida. Pues yo creo que no le quedaron ganas de volver a parar jamás en una carretera de noche. Mira que conozco una historia muy similar. Y justamente me inspiré en esa historia real para uno de los capítulos de Vos Habés el podcast. La segunda temporada, el capítulo se llama Adimensional. Fue algo muy similar, pero con una niña. Los que quieran escuchar la historia, vayan a Vos Habés el podcast y píllense el capítulo Adimensional. Esa historia le pasó a un taxista del pueblo, que de hecho era el taxista que casi siempre llamábamos en casa, así que la historia la conocí de primera mano. ¿Qué será lo que pasa ahí en el Guaco? Pues se cree que ese lugar antiguamente fue un cementerio indígena y lo que muchos dicen es que las almas de la gente que muere ahí nunca abandonan el lugar. Otros hablan de espantos y leyendas que cuentan los abuelos. Lo único que sabemos es que suceden cosas y que no son pocos los testigos. Es mejor pasar por allí con mucho respeto, o yo por lo menos siempre lo hacía. Mira que tengo otra historia de ese lugar. Le pasó a un amigo muy cercano y literal yo creo que es una de las cosas más espeluznantes que me han contado sobre ese tipo de encuentros paranormales en carretera. Él estudiaba en Palmira y él siempre viajaba en motocicleta. Entonces prácticamente a diario tenía que pasar de noche por el Guaco. Nunca le había pasado nada, la verdad, hasta que un día, pasando por ahí precisamente, él me cuenta que sintió que el puesto trasero de la moto se hundió, como si alguien se le hubiera sentado atrás. Y pues que inmediatamente después sintió unas manos que le rodearon la cintura. Uy, no, Dios mío, me muero. Espérate, porque esto además lo conecto con una cosa que pasa mucho en ese lugar y son los accidentes. Él me cuenta que no sabe cómo o de dónde sacó fuerzas y logró mantener el equilibrio y seguir conduciendo sin perder el control. Y que pasado más o menos como un minuto, es decir, cuando ya pasó la zona del Guaco, pues sintió como las manos lo soltaban y la motocicleta volvía a estar normal, como si el copiloto fantasma que llevaba se le hubiera bajado. Pero respecto a lo que te decía antes de los accidentes, ese lugar es conocido porque todo el tiempo ocurren accidentes mortales ahí. Y casi siempre la historia es la misma. Una motocicleta se sale del carril así abruptamente, invade el carril contrario y se estampa de frente contra algún vehículo que viene en dirección contraria. Ahí la gente siempre dice lo mismo, que es que seguramente el motociclista habrá visto algo o habrá sentido algo, porque pues no hay otra explicación para que siempre ocurra lo mismo. Y ya te digo no sé cuántas, pero son muchas las vidas que han terminado de esa forma allí en ese lugar. Sí, la verdad aguanta hacer un episodio sobre el Guaco. Ya lo iremos mirando en el futuro porque es un lugar muy embrujado, con mucho misterio del que se ha hablado muy poco. Así es. Bueno, y como ya casi vamos llegando al final de este especial de Halloween, hemos preparado de forma individual un par de tops muy interesantes. Voy a empezar yo, dándoles mi top de canciones terroríficas. No suelen hacerse muchos tops por este estilo, pero les aseguro que hay bastante material aterrador en la música. Voy a empezar por el número 5. Bueno, quiero decir antes de empezar que solo voy a incluir canciones en español. Es un top muy variado, ya lo van a ver. Quise hacerlo así porque casi siempre en este tipo de tops aparecen las mismas canciones de siempre. A ver, siempre te ponen Gloomy Sunday, Devil and Me, Saturday Night, o incluso incluyen canciones que no tienen nada de aterradoras en sí mismo, sino que prácticamente se han vuelto un meme de terror, como las de Tiny Tim o la que tenemos aquí sonando de fondo, Tonight You Belong to Me, de Patience and Prudence. Pero no, nada de eso. Las canciones que he escogido para este top están aquí porque tienen letras inquietantes o ya de plano realmente aterradoras.
Por supuesto, les digo que este es un top muy personal. Me gustaría mucho que nos comenten, nos recomienden si conocen alguna otra canción que no se encuentre en el listado. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, voy a ir con mi puesto número 5. Aquí voy a poner esta canción del cantante colombiano Tito Cortés, grabada en 1951. Se llama Espíritu Burlón. La he puesto a abrir este listado porque habla del mismísimo diablo. En ella Tito cuenta cómo Satanás intenta hacerle daño y cómo él se resiste a su influencia maligna. Espíritu burlón. Bueno, seguimos ahora con el número 4. Y aquí traigo una canción que mezcla folclore gallego con heavy metal. Hablo de La Santa Compaña de Mago de Oz. Está incluida en su disco Finisterra, lanzado en el año 2000. Esta canción cuenta una leyenda muy aterradora del norte de España, la procesión de almas en pena que caminan por los caminos rurales en la noche, anunciando la muerte de quien se las cruce. La letra describe ese encuentro con la compaña, esas figuras vestidas con túnicas blancas, portando velas y rezando, y cuenta cómo si los ves puedes convertirte tú mismo en parte de esa procesión fantasmal. Esta aparición de la Santa Compaña tiene su homólogo latino, que es el conocido como espanto entierro, que habla de un grupo de esqueletos que cargan un ataúd en medio de la noche. Bueno, y aunque el cambio de género sea un poco abrupto, en el número 3 tengo una joya del folclore colombiano. Hablo de La Miseria Humana, interpretada por Lisandro Mesa. Lanzada originalmente en 1976, es una adaptación musical de un poema de Gabriel Escorcia Gravini. En esta canción se narra cómo un hombre entra en un cementerio buscando respuestas entre los muertos, hasta que el protagonista se topa con una calavera que empieza a hablarle. A partir de ahí, la canción se transforma en un diálogo macabro entre el vivo y el muerto. El narrador le pregunta al cráneo por su belleza perdida, por sus ojos, por su pensamiento, y la calavera le responde con una lección brutal: todos terminaremos igual. Bueno, y ahora subimos al número 2 y traigo una canción que entra directo en lo macabro. Bodas Negras, interpretada por Julio Jaramillo, del año 1948. La letra es una auténtica historia de terror romántico y morboso a lo Edgar Allan Poe. Cuenta la historia de un hombre desesperado tras la muerte de su amada. Incapaz de aceptar lo que ha ocurrido, se va al cementerio de noche, profana la tumba, ojo que la cosa se va poniendo fea, saca el cadáver, se lo lleva a su casa, lo adorna con arreglos florales y cintas, se pone a besarlo y al final termina muriendo abrazado al cuerpo ya descompuesto de su amada. Esta canción se queda con el puesto 2 porque es indudablemente macabra. La melodía es dulce, pero la letra es una amalgama perturbadora entre el amor, la tragedia y la necrofilia. La llama incierta sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. Antes de llegar al número 1, quiero hacerles algunas menciones especiales que no entraron en este top, pero pues que me parece que son igualmente meritorias para comentarlas. Primero, La Llorona. Esta es una canción tradicional mexicana, versionada por muchísimos artistas, aunque la versión pues más conocida es la que interpreta Chabela Vargas. Otra mención especial que quisiera hacer es la del Caporal y el Espanto, una canción interpretada por Juan Harvey Caicedo, que narra la batalla a machete entre un hombre y un espíritu maligno. Y para terminar con las menciones especiales, hay que barrer un poquito para casa, así que también les recomiendo el soundtrack oficial de Bojaves, el podcast, El Diablo en Juanchito, que como su nombre lo indica, narra la historia de cuando el mismísimo Satanás se apareció en una discoteca de Juanchito. Vayan a ver el video que hicimos, que está en YouTube. Bueno, y ahora sí,
vamos con el número 1. Aquí he puesto una canción que descubrí hace relativamente poco y que me ha parecido una maravilla. Se llama Lo que comen las brujas, de Nacho Vegas. Esta es una canción que mezcla terror infantil y oscuridad poética de una forma muy inquietante. Está incluida en su disco Resituación, lanzado en el año 2013. La letra ya empieza bastante fuerte. Alguien acecha detrás de una cortina. Luego nos damos cuenta que es un esqueleto que comienza a hablar. Desde el principio deja claro que es un muerto que ha venido del más allá para llevarte. Pero la cosa se va poniendo más perturbadora porque en la siguiente estrofa una niña pregunta inocentemente a su madre ¿qué comen las brujas? Y ella le responde en un tono muy macabro: leche, galletas y a ti. Y remata diciendo que hay una bruja muy hambrienta en el pueblo y que anda buscando a la niña para devorarla. Y bueno, hasta aquí mi top de canciones aterradoras. ¿Qué opinas, Jules? Uf, eso estuvo brutal, Felipe. Mira que, como decías, siempre reconocemos ciertas canciones para estas épocas y muchas pasan desapercibidas. Pues me acabas de actualizar la playlist de la temporada. Bueno, ahora vamos con tu top. Cuéntanos qué nos traes hoy. Voy a darles mi top de recomendaciones de series de terror para ver este Halloween. Así que si lo que quieres es pegarte una maratón de series de terror corticas, que te asusten y de paso te dejen la cabeza dando vueltas, te tengo 3 historias que a mí me encantaron. Son series súper bien armadas. Cada capítulo te deja más enganchado que el anterior. Y lo mejor es que aunque te van tirando 1000 dudas, también se toman el tiempo de resolverlas de forma impecable. Amo que están bien escritas, dirigidas con maestría y con actuaciones de lujo. Y un plus, los finales no son nada de lo que te imaginas. Bueno, para empezar, hablemos rapidito del capo detrás de todo esto. Este director me tiene enamorada. Mike Flanagan nació en mayo del 78 en Salem, Massachusetts. Qué ironía, ¿no? Hablando de Halloween, es curioso que este genio naciera en la cuna de las ejecuciones por brujería en 1622. En fin, es un genio del terror que escribe, dirige, produce y hasta edita sus propios proyectos. Para que te hagas una idea, este hombre está detrás de los peliculones basados en libros de Stephen King, Doctor Sueño y El juego de Geralt. Así que cuando termines de escuchar este capítulo, agarra el control, encende la televisión y empieza con estas 3 joyitas que para mí son lo mejor del terror emocional de la última década. La primera se llama La maldición de Hill House. Esta serie es básicamente una terapia familiar, pero con fantasmas incluidos. Aquí vamos a seguir a una familia que creció en una casa embrujada y ahora de adultos todavía no superan el trauma. Son 5 hermanos que a través de flashbacks de su infancia nos sumergen en un caos aterrador y con giros que te van a dejar a frío. Y es que no es solo terror, es un drama familiar profundamente emocional, con sustos memorables. La historia brinca entre el pasado y el presente de manera brillante y sus episodios se te van a quedar en la mente por varios días. Si lo que quieres es algo que te haga gritar, pero también reflexionar, esta es la serie indicada. La segunda recomendación es La maldición de Bly Manor. En esta belleza, una joven institutriz llega a una mansión inglesa para cuidar a 2 niños huérfanos, pero descubre que el lugar guarda varios secretos oscuros y una presencia que se niega a soltar el pasado. Es más una historia de amor trágico que de terror puro. Es la menos de miedo de las 3, pero la más sentimental. Aquí, el director cambia el miedo por melancolía. Tienes una atmósfera gótica y personajes muy humanos. Ideal para los que disfrutan el horror emocional y de romance. Además, vas a tener que regresar una que otra vez a algunas partes. Y la tercera, pero no menos genial, es La caída de la casa Utcher. Es una adaptación moderna del universo de Edgar Allan Poe. Cada capítulo está basado en uno de los cuentos de este genio literario. Aquí, los hermanos Utcher construyen un imperio farmacéutico corrupto, hasta que llega una mujer misteriosa de su pasado y uno por uno su familia empieza a morir de manera brutal. Es la más oscura y retorcida de las 3. Lo interesante está en su
crítica social, humor negro y referencias constantes de Edgar Allan Poe. Si lo que quieres ver es una familia caer en desgracia de la manera más poética y sangrienta posible, esta te va a encantar. Estoy segura que vas a devorarlas en una sola sentada, pero sí tengo que recomendarte algo muy importante. Hazlo con las luces apagadas. Bueno, muy bien ese top. Y bueno, con esto ya vamos llegando al final de este especial de Halloween. Esperamos que se le hayan pasado tan bien como nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este especial anual. No olviden responder la encuesta, seguirnos y compartir este episodio con alguien que ame el terror tanto como nosotros. Feliz Halloween y que los espíritus los acompañen. ¡Feliz Halloween!